Hola, amigos de la UNAM. Ahora sí está bien difícil la tarea. Creo que esta es una de las tareas más difíciles que hemos encontrado. Entonces, la vamos a tener que hacer paso a paso. Está muy ruda. Y entonces, les voy a pasar aquí lo que pidieron de tarea y vamos a empezar a platicar sobre la primera parte de la tarea. La primera parte de tarea decía, ¿lo puedes leer, estimado Félix Ecolzi? Claro, dice actividad organizando lo aprendido sobre medición. Las características que se deben cumplir en el proceso de medición deben tener un rigor metodológico, con el fin de poder brindar un diagnóstico certero en el campo de la medicina y por ende poderle brindar un tratamiento específico a los pacientes con el fin de mejorar su estado de salud. Ten en cuenta que al realizar incorrectamente el proceso de medición, directamente se verá afectado el bienestar del paciente. Ok. Ahora es momento de que comiences a relacionar todos los conceptos que se hablan en el contenido del material, las guapa sugeridas, la presentación y el video que revisaste. Ok, vamos paso por paso. Entonces, el primer paso que vamos a ver va a ser estos dos renglones que vimos arriba, que la verdad es que son muy difíciles de entender. A mí me parecieron muy difíciles de entender. Y entonces quiero saber qué entendieron ustedes. Voy a empezar por los rivales más débiles. La rival más débil hasta ahorita es Paula Cruz. Paula, ¿qué entendiste de esto? Ay, Pau, vas a seguir siendo la rival más débil. No, 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 espere. Sí. O sea, pues tenemos, para la tarea tenemos que hacer algún tipo de mapa para No, no, que... no. No, no, no. Escucha la pregunta otra vez, Pau. Otra vez, Sí, por por favor. favor. ¿Puedes poner tu cámara o estás haciendo otra cosa? No, sí, puedo poner mi cámara. Ok. Entonces, Pau Cruz, lo que dice aquí es, ¿qué entendiste a lo que dice aquí? No lo que quieren de tarea, lo que dice aquí, los dos renglones que leyó Félix. Voy a poner otro rival más débil, que es Jennifer Alarcón. Ok, sí, ¿cuál fue su pregunta, perdón? Sí, acaba, a ver, ahora tú, Jennifer, vas a Ujú. leer las dos cosas que leyó Félix. Ok, las características que se deben cumplir en el proceso de medición deben tener un rigor metodológico con el fin de poder brindar un diagnóstico certero en el campo de la medicina y por ende poderle brindar un tratamiento específico a los pacientes, con el fin de mejorar su estado de salud. Ten Punto. en cuenta, Hasta ahí, Jennifer. ok, Hasta ahí, Jennifer. ok, La pregunta es, ¿qué le entendiste a ese renglón, a esos dos renglones que acabas de leer? pues que tenemos que hacer un proceso de medición para poder dar un diagnóstico certero y las medidas terapéuticas a implementar. Pero no sé cómo tenemos que hacer ese proceso de medición. Ok, ¿Qué ¿qué, tenemos que medir? qué le entiendes tú? O sea, ¿te acuerdas en qué clase estamos? Sí, epidemia. En epidemia. ¿Te acuerdas lo que hemos visto durante todo este transcurso de clase tras clase tras clase? Sí, Y sobre todo las preguntas, ¿no? hemos visto preguntas, ¿qué otra cosa hemos visto? Los modelos de Los estudio, bueno, diseños. diseños, hacer un protocolo, bueno, Ajá. buscar, bueno, cómo investigar. Y ahí en los diseños, ¿te acuerdas cuáles eran las mediciones? En, eh, en los diseños de investigación, eran ¿Sí? los porcentajes, No, 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 no. ¿o a qué se refiere? Sí, ¿te acuerdas que vimos diseños metodológicos? Sí, Sí, te voy a poner la hojita de lo que vimos para que veas qué son los diseños metodológicos. ¿Me podrías decir un diseño metodológico? Uno, uno. el de causa-efecto. Ajá, esos habíamos dicho que eran los de causalidad. Y dentro de los de causalidad habíamos hablado de diseños metodológicos y habíamos visto una tabla, Ujú, que ¿sí? eran los Y esta tabla longitudinales. era Sí, el enfoque metodológico, los diseños metodológicos. ¿Te acuerdas? ujú, sí, ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Me puedes decir, Paola Cruz, antes de ser la rival más débil, un diseño metodológico? Paola Cruz. Uy, Pau sigue Es- siendo la rival más débil. los- Ya, qué horror. Sofi Guzmán, ¿me podrías decir un diseño metodológico? Pues puede ser el de casos y controles. Puede ser el de caldo con frijoles. Sí, sí, sí. Caldo con frijoles puede ser.
que es el peor estudio de todos, ¿no? Ese es el peor estudio metodológico que existe. Sí. La medición que tienen los estudios de caldo con frijoles, que mencionaste, ¿cómo es? Pues puede ser por, La medición de los estudios de casos y controles, ¿cómo es? Prolectiva, retrolectiva o ambispectiva. es prolectiva. Prolectiva, Ajá. muy bien. ¿Qué opina la rival más fuerte hasta ahorita, que es María de León? Sofía Guzmán, obvio que no es prolectiva. ¿Cuál es en el estudio de casos y controles de dónde se parte, María de León? Hoy no te vemos. Perdón. Sí, pues, ¿Se acuerdan que eran los estudios de casos y controles? sí, sería Es retrolectiva, ¿no? Exacto, Paulette. Paulette que tiene... Soy Emily. Eres Emily, pero Emily iba a estar... Emily, ¿tú no pediste permiso? Sí, pero me voy a un rato, me voy a las 11. Eres una canija, yo ya te había sacado hasta de todo. Vas invicta, Emily Retana, qué horror. Emily Retana es la super líder de aquí. Emily Retana, cuéntanos cómo son los estudios de casos y controles que dijo la buena Sofía Guzmán, que se ganó un tache. Pues se parte del resultado y, bueno, tenemos lo que queremos estudiar es una condición ya dada, por ejemplo, una patología, en el caso en el ejemplo que tenemos aquí, pues es EPOC, y regresaríamos a ver qué fue lo que lo causó. Entonces sería retrolectiva porque partimos de cuando ya tenemos pacientes que ya presentan la enfermedad o la patología hacia pues la causa. Ok, muy bien. Esa es la medición que nos pide la tarea. ¿Ya vieron? Entonces, hace ratito estábamos leyendo y decía las características que debe de cumplir la medición. Entonces, la medición en un estudio no es que yo quiera medirle bien la glucosa o la TA a los pacientes, sino cuando hablamos del rigor metodológico, la medición es si es prolectiva, si es retrolectiva, si es ambispectiva. ¿Se entiende, estimada Mario Rizzo? Sí, sí entiendo. Y entonces aquí está medio raro porque dice, con el fin de brindar un diagnóstico certero en el campo de la medicina y por ende brindar un tratamiento específico. Aquí me parece que ellos como que se concentran solamente en los aspectos de prueba diagnóstica. En los aspectos de prueba diagnóstica, ¿me podrías decir, por favor, qué tipo de estudio, desde el punto de vista de diseño arquitectónico, son los estudios de prueba diagnóstica? Los ensayos clínicos. Mario Rizzo te acaba de sacar una espantosa X. ¿Son los de causa y efecto? ¿Son los de causa y efecto? Son ¿Tú los crees de que un estudios de estudio... ¿Quién proceso. dijo de causa y efecto? Ah, no, son los de proceso, perdón. Son los de proceso. ¿Quién dijo eso? Yo lo había dicho. Ay, Yo, tienen que levantar la mano porque si no, no las veo quiénes son. yo, Es Jennifer, no sé quién más. Jennifer Alarcón. ¿Qué es eso de los estudios de proceso? ¿Cuál es la diferencia del estudio que había propuesto el estimado Mario Rizzo, que se acaba de sacar una espantosa X? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de proceso y un estudio de causa-efecto? Que en el de causa y efecto se evalúan otros factores, como principalmente los de riesgo, y en el de proceso la efectividad de una prueba. La utilidad de una prueba, Bueno, el utilidad. desempeño de una prueba en realidad. ¿Sí? O sea, no sé si se entiende. ¿Qué es eso del desempeño de una prueba? El desempeño de un jugador de fútbol. El desempeño. ¿Qué es eso del desempeño? Podría ser la sensibilidad y especificidad de la prueba. Claro, podría ser la sensibilidad. ¿Quién dijo eso? Oscar. Oscar. Canijo, Oscar, no te veo. Oscar Salinas, tu primer gol. Llevas un gol, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra manera tienes qué otra manera tienes de evaluar una prueba diagnóstica? ¿Cómo sabes que Aparte es de buena? esos dos. ¿Eh? ¿Cómo?
¿Cómo sabes que una prueba diagnóstica es buena? Es decir, tú le pides Ah, la pues, biometría hemática a un paciente y ¿cómo sabes que la biometría hemática es buena? ¿Cómo le bueno, pides un tamiz metabólico? ¿Le pides un...? en el caso de una prueba en general, en el caso de una prueba en general, tendrías que compararla con el estándar de oro Ese, para, ese exactamente, ese exactamente, amigo, ese es el punto básico de los estudios de proceso, que los tienes que comparar siempre contra un estándar de oro, ¿sí? Entonces, ¿me podrías dar un ejemplo de la práctica clínica de alguna vez que hayas mandado una prueba diagnóstica a algún paciente? pues no he mandado, pero puede ser la de Ay, ¿a la, poco nunca le has dicho a tu mamá, ay, tómate una biometría, ma? O, ay, te voy a no, tomar la presión. la presión sí, pero pues eso, Ah, ¿contra ¿la qué lo presión no es una compararías, prueba no? diagnóstica? Pero ¿contra qué lo compararía? No sé, pues, yo no se la pedí a tu mamá. Ah, Tú bueno, fuiste el que se la pediste, no, en ese caso no tengo idea. ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy intentando decir, estimada Sofía Sí, Guzmán? sí, sí. Sofía, Sí, ¿qué bueno, estoy intentando decir? ¿O qué estoy diciendo? O sea, él le pidió la TA a su mamá. Le midió la TA a su mamá porque le dolía la cabeza. Le dijo, te voy a medir la TA. ¿Contra qué lo contrastarías tú? mm, O así nomás dirías, ah, bien, Polet, 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 Polet. Venga, Ah, venga, Polet. bueno, en este caso creo que podríamos comparar, bueno, creo que es más sensible o tiene una mejor especificidad la toma de presión arterial con el termómetro, bueno, con el esfingomamómetro, que es el de mercurio, que por ejemplo uno digital. Entonces podríamos hacer la comparación de esas dos pruebas. Ok, podrías hacer la comparación de las dos pruebas. ¿Y me podrías decir cuál sería el estándar de oro de esas dos pruebas? El esfingomamómetro de mercurio. Manómetro, manómetro. Manómetro. Esfingomanómetro de mercurio. Hoy en día son los digitales, ¿eh? Hoy en día son los digitales. Bueno, creo que ahí tienen algunas fallas dependiendo del tipo de digital que sea, porque hay unos, los que son como que tienen toda la bolsita, pues sí son como más fiables, pero los que solamente son como de brazalete son muy inexactos. Fíjate que en la terapia intensiva utilizamos unos que son muy exactos, muy exactos, que van ligados a un monitor y tienen nada más el manguito, nada más depende del manguito que yo ocupe, el tamaño del manguito. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eso es lo que intentaban, lo que venía en la primera parte de la tarea, ¿no? Entonces, eso es, em, pero después dice, ten en cuenta que al realizar incorrectamente el proceso de medición, directamente se verá afectado el bienestar del paciente. ¿Alguien puede entender qué intentaron decirnos esto? ¿Qué nos intentaron decir con esto? La Eh, rival super más débil nuevamente es Carla Chávez. Pues que durante estos procesos podemos cometer algunos errores que pues son los sesgos al no tomar en cuenta todas las características. Carlita, pero sí estoy de acuerdo contigo. ¿Podrías poner un ejemplo? Ten en cuenta que al realizar incorrectamente el proceso de medición, directamente se va a ver afectado el bienestar del paciente. ¿Puedes ponerme un ejemplo Mm, de algo feo, algo que le pase a una mujer fea, o sea, algo que le mande a un médico y le va mal al paciente? no sé. No, no sabes. Chin. Caso de la mastografía que nos había dicho, por ejemplo, Ajá. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Emily, Emily. No levantas la mano ni en voz pro, pero no te preocupes. Este, perdón. no te preocupes. Ay, mira, llegó Paul. Ajá. Emily, venga. En caso de las mastografías, ¿qué pasa? Bueno, no sé, pues puede ser que las indiques para todas las personas, pero podría ser que no sea necesario para todas. Por ejemplo, mi tía tiene mastitis y gracias a, bueno, en un procedimiento de mastografía se agravó su situación porque pues no debió de habérselo hecho.
Bueno, entonces, acuérdense que aquí nosotros como médicos no podemos hablar de un solo caso. Intenten no poner casos clínicos de mi tía, mi mamá, mi vecina, sino intenten hablar de estudios científicos. Entonces, en general, Ok. en los estudios científicos, lo que sucede es que a las mujeres que se les hace mastografía, se les hacen, primero les duele, en segundo lugar, no les ayuda, no detecta, y en tercer lugar, sobreestima. ¿Qué significa que sobreestima? Significa que le dice que usted tiene una bolita y tiene que llegar a biopsia y tiene que llegar a alguna otra cosa más terrible que eso. Sí, Antonio, ¿levantaste la mano? Sí, para Sí. explicar lo del párrafo, que básicamente resalta la importancia de la elección entre el proceso de medición, lo mismo que nos decía en el pasado, y por ejemplo, algo que afectaría mucho a un paciente sería en un paciente que se dializa y no sé, se le quiere hacer algún método de imagen, el doctor no le pregunta cuándo se dializa, entonces pues le mete el contraste y va a permanecer mucho tiempo el contraste en el tejido del individuo, pudiéndole Súper, causar afecciones, súper, hablando muy de bien. hemodiálisis, por ejemplo. Muy buen ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos que saber qué le vamos a hacer. Después viene Brenda Carolina. Brenda Carolina, llevas 3 taches. Adelante, este es tu turno de brillar. Bueno, es una pregunta, doctor. O sea, aquí también podría involucrar como un tratamiento, o sea, por ejemplo, que un paciente llegue por algún tipo de infección viral en la garganta y nosotros le recetemos un antibiótico y esto genere resistencia bacteriana, o sea, también podría ser, o Sí, eso ya involucraría otro aspecto. sí, eso lo entendí hasta después que en la escritura aquí adelante dice, ahora es momento de que comiences a relacionar todos los conceptos que se hablan del contenido del material, de las guapas sugeridas, la presentación y el video que revisaste, ¿no? Entonces dice, por ello, elabora un organizador gráfico. Esto quiere decir, como bien lo dijiste, Brenda, que, que tiene que ver con la metodología que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, si el médico no comprende la metodología y no comprende que darle antibiótico a un paciente con infección viral le hace más bien que mal, entonces va a utilizar un antibiótico de manera incorrecta, ¿sí? Y se va a ver afectado en el bienestar del paciente. ¿Cómo que se va a ver afectado en el bienestar del paciente? Bueno, puede haber múltiples razones de que se afecte el bienestar del paciente. Uno, porque los antibióticos no son inocuos. Entonces, ¿qué puede pasar con un antibiótico? Bueno, pues con un antibiótico puede pasar que le dé diarrea, etcétera, etcétera. ¿Sí? O que le caiga mal, o que le haga una reacción anafiláctica, o que tengan algún otro problema que los lleve a tener un evento adverso relacionado a un medicamento que no les servía. ¿Sí? Entonces, después de esto, lo que dice es que van a tener que utilizar un organizador gráfico. Ay, perdón, yo lo estoy leyendo por burro. Agustín Bastida, Agustín Bastida, ¿podrías leer, si fueras tan amable, para ello elabora? Si fueras tan amable. Sí, para ello elabora un organizador gráfico en donde integres al mismo tiempo los principales conceptos tratados en esta unidad. Medición, técnicas de medición, confiabilidad, validez interna y externa, tipos de errores en la medición, aleatorios y sistemáticos, tipos de sesgos, características que determinan la medición, observador, sujetos e instrumentos de medición. Podrás elegir el organizador que te sea más conveniente, mapa conceptual, mapa mental, diagrama de flujo, diagrama de llaves, cuadro sinóptico, entre otros, siempre y cuando cumpla con el objetivo de resumir la información y presentar los conceptos en esquemas visuales, características fundamentales de los organizadores gráficos. Santo Dios, por eso es que esta clase está tan difícil el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por partes. Y entonces, Agustín, tú vas a empezar a decirme qué es eso de la medición, de lo que vimos nosotros como medición del evento. Otra vez, voy a repetirte. Quiero que me digas qué es eso de la medición del evento en los estudios clínicos. Si es retrospectivo. A ese es cómo lo hago. Ah, Sí, ese es cómo lo hago. Pero la medición del evento
decíamos que dependía de dos cosas. Que dependía de dos cosas. Y había dos tipos de medición del evento. ¿Te acuerdas cuáles son las medidas de medición del evento? Pues de incidencia y prevalencia. Ok. ¿Qué es la incidencia? ¿Cuándo se mide la incidencia? Son los casos nuevos que se presentan de una enfermedad a lo largo de un tiempo determinado. ¿En qué tipo de estudios? En los longitudinales. Bien, bravo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Agustín Bastida, muy bien. Entonces, la incidencia se mide en los estudios longitudinales. ¿Y la prevalencia? En los transversales. En los transversales. Y en los estudios que les decían de casos y frijoles, que decían hace ratito, ¿qué se mide? No recuerdo la verdad. En los estudios de casos y controles, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medición? En los estudios de casos y controles, ¿cuál es la unidad de medición? Levantando la mano. ¿Cuál es la unidad de medición en los estudios de casos y controles? María Teresa. Soy yo. Pues sería la prevalencia. No, ¿por qué no la prevalencia? ¿Por qué no es la prevalencia, estimada Sofía Guzmán? Doctor, ¿podría ser más que tomar una medición, medir una proporción? Es una proporción entre un grupo y el otro. No nos da ni prevalencia, ni incidencia, ni nos permite saber qué tanto se da el efecto, ¿no? Entonces, como nosotros escogimos cuántos casos y cuántos controles, entonces, por eso es que está súper sesgado, ¿no? Un sesgo que mencionaban hace ratito. ¿Ok? ¿Sí, sí? ¿Quién dijo eso, por cierto? María León. ¡Ay, María León! Regresa María León a la senda del triunfo. Hoy no había participado, había dejado que Paulette y que Emily Retana se llevaran todo, ¿no? Eduardo Bernal también va a la saga, ¿no? Y entonces, pero sí, efectivamente, los peores estudios de todos son los estudios de casos y controles, porque no te permite ver ni la incidencia ni la prevalencia, sino nada más es una proporción entre los que yo escogí y los que escogieron otros. ¿Queda claro? A eso le llamamos la medición del evento. ¿Hasta aquí va bien? Segundo punto de la tarea. El segundo punto dice, ¿cuál es el segundo punto? Confiabilidad y validez. Eso no lo hemos trabajado. Eso no lo hemos visto en clase. Pero, ¿qué les dice confiabilidad y validez? Si alguien pudiera ayudarnos. Confiabilidad y validez, estimada. Doctor. Sí. Bueno, yo soy del equipo Macuili. La tarea nos tocaba entregar hoy. Bueno, nos toca. Y pues le habíamos dicho que no la habíamos avanzado porque la hicimos en equipo y todavía no sabíamos si iba a ser en equipo o individual, pero la tengo, no sé si la quiera ver. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a hacer en equipo porque está súper difícil la tarea. Está cañonamente difícil la tarea, entonces la vamos a tener que hacer en equipo. De acuerdo al documento que venía en la unidad, sí. Mencionaba la confiabilidad como qué tan preciso o reproducible es lo que nosotros estamos estudiando, y la validez lo mencionaba como el grado en que una medición representa lo que realmente se quiere representar. O sea, ok, podríamos empezar con qué tan preciso es. ¿Cómo mides qué tan preciso es? Pues viendo si lo puedes volver a hacer, porque ve que ¿Cómo lo tan mides? reproducible es. ¿Cómo lo mides? Pues ¿Cómo lo mides? volviéndolo Digamos, a medir, no sé. lo mides muchas veces y si sale 2 de 3 ya estuvo bueno, 3 de 4. ¿Cómo le haces? ¿A qué le llamas tú esa confiabilidad? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Félix, ¿quién está en tu equipo? ¿Quién está en el equipo de Macuili? Yo. ¿Quién es yo? Eduardo. Oscar y Emily. Ajá.
Emily, que ya se va, por cierto. Emily, Eduardo, ¿y qué más? Y Oscar. Emily, Eduardo y Oscar. Muy bien. ¿Cómo miden confiabilidad y validez? ¿Y qué es validez interna y qué es validez externa? Empecemos por confiabilidad. ¿Cómo la miden? ¡Ay! Pues yo creo que justo se mediría como en probando o utilizando la prueba en muchas personas, sabiendo quiénes tienen la enfermedad y quiénes no, y viendo los resultados y comparándolos. ¿Eso Así lo harías en una podríamos... prueba diagnóstica, Oscar? Eso lo entiendo midiendo la enfermedad en una prueba diagnóstica y viendo los resultados. Eso me quedaría bien y lo podría medir con sensibilidad y especificidad. Eso lo entiendo muy bien, pero ¿y en un ensayo clínico? Viendo qué tan repetible es. O sea, Viendo qué tan repetible es. por ejemplo, hago muchas veces la prueba y siempre me da los mismos resultados, no tiene variantes. Sí, la pregunta no es esa, sino la pregunta es, ¿cómo lo mido? O sea, sí es cierto. Eso es lo que tú dijiste, es cierto. Pero para eso no necesitarías estudiar medicina. Aquí lo que tendríamos que decir es, ¿cómo lo mido? ¿Cuáles son las mediciones de confiabilidad? ¿Cuáles son las herramientas estadísticas de confiabilidad? ¿El porcentaje? ¿Porcentaje de acierto? ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Quién dijo porcentaje? Paul. El porcentaje de acierto es verdad cuando es un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de atinarle cuando verdaderamente la tiene. ¿Sí? Entonces, ese es un porcentaje de acierto y se le llama sensibilidad. Ese es en el caso de las pruebas diagnósticas. ¿Ok? Pero en el caso de ensayos clínicos, ¿cómo mides la confiabilidad? Félix Acolsi. Sería ver qué tan... ¿quién más puede repetirlo y que le salga de la misma manera? Sí, pero eso ya lo habían dicho todos los demás compañeros. La manera como se mide es con, por ejemplo, sensibilidad, especificidad en caso de pruebas diagnósticas y capa interobservador entre los grupos. Por eso les decía que estaba difícil, porque quizás ustedes el concepto de capa interobservador no lo conozcan y lo podemos dejar de tarea para la siguiente ocasión, que sepan qué es eso del capa interobservador, para que puedan ver qué demonios es eso de la confiabilidad, ¿sí? Es decir, es una operación matemática que se mide y que tiene ciertos rangos. No es que, ay, si se repite mucho, si se repite poquito, sino es en realidad una matemática. Después, ¿qué es eso esa es tarea para la próxima ocasión? Para nosotros, para el chat. ¿Qué es una capa interobservador? Y ahora, ¿qué es validez interna y validez externa? Estimada Jennifer Alarcón. Jennifer. No tengo idea. Doctor, la validez interna hace, por ejemplo, relacionar que el fenómeno sea observado en el individuo y no en una población total. Eso sería ¿Cómo? Que la validez interna solamente se enfoca en un sujeto. No. No. La validez interna es... Sí, adelante. Yo tenía como más o menos la idea de que la validez interna tiene que ver directamente con la prueba y la externa tiene que ver con el contexto en el que se hace la prueba. Ya más con todo el alrededor. ¡Ay! Casi te llevas el superliderato, Paul. Doctor, Casi yo te llevas el tengo superliderato. Por ahí vas. Sí, adelante. Según yo, la validez interna es sobre la población que fue estudiada y sí. La validez externa se refiere a la población que no fue estudiada. ¡Wow! Bravo, Paul. Eduardo Bernal, bravo. Y te está recuperando. Efectivamente, la validez interna es la que nosotros hacemos en el protocolo. ¿Cómo voy a hacer las mediciones en mi protocolo? ¿Cómo voy a estandarizar los datos en mi protocolo? Y entonces eso se ve en el material y métodos de un artículo. Y la validez externa, otra vez, Eduardo.
¿Cuál sería? Es la validez que tiene sobre la población que no fue estudiada, Es lo que es cuando alguien más en otro lado del mundo me cita o hace un estudio muy parecido y dice efectivamente cómo se publicó en México, nosotros también encontramos esos resultados. Y eso se ve casi siempre, la validez externa casi siempre lo vemos hoy en día en los metaanálisis. ¿Ok? Entonces, validez interna dentro del protocolo y validez externa cuando alguien más recibe la cita o se reproduce ese mismo estudio en otros lugares, como en el ejemplo de los metaanálisis. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y nos volvemos a conectar otra vez. ¿Les parece bien? Con la misma liga. ¿Sale? Nos volvemos a conectar. Bueno, sale. Bye. Bye.